estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es el vanguardismo europeo. Bien, chicos, vamos a hablar entonces acerca del vanguardismo europeo. Como siempre, vamos a ver primero el contexto histórico. Antes de hablar del contexto, les voy a hablar un poco acerca de qué es el vanguardismo. El vanguardismo es el nombre genérico de un conjunto de movimientos disímiles que aparecieron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Se manifestaron en todas las artes, pretendiendo romper con el pasado inmediato y con las normas clásicas de la literatura. El vanguardismo es, pues, el repudio manifiesto a todo lo que indicaba preceptiva literaria clásica. Estéticamente se orienta a un arte nuevo y libre. Se mostró tempranamente en el plano literario y con mayor contundencia en la poesía. Vamos a ver entonces el contexto. Ya hemos mencionado un poco. El siglo XX, marcado por las guerras mundiales, la Revolución Rusa, la descolonización y los adelantos tecnológicos, se caracterizó por la fecundidad de movimientos o tendencias que casi siempre encubren la necesidad de decir nuevas cosas, no solamente cuestionar la realidad exterior, sino también a sí mismo. El vanguardismo encarnó la sensibilidad del hombre contemporáneo, dando prioridad a la materia prima, el lenguaje. Tenemos entonces adelanto de la ciencia y la tecnología, conflictos sociales como las guerras, ¿no? El maquinismo y la incesante industrialización y el consumismo, es decir, surgen las industrias, todo se industrializa, incluso los alimentos, y se da lo que es el consumismo, ¿no? Se generan necesidades para que la gente compre, ¿no? A eso se le llama consumismo, así de forma breve. Bien, hablemos de las características, chicos. En poesía tenemos el versolibrismo, ¿no? Ruptura de la métrica regular y la rima, falta de plan lógico, repentinismo y automaticismo en la escritura, esquematismo, ideas apretadas o acumuladas, preponderancia de la imagen. En la narrativa tenemos una visión universal e histórica del hombre, temas múltiples y amplia perspectiva. Se introducen técnicas novedosas como el monólogo interior y el flashback principalmente. En el teatro tenemos la temática épico-política, la presencia de lo absurdo, rupturas de las unidades aristotélicas, es decir, ya no se respeta la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar. Los exponentes que hicieron posible al nuevo teatro europeo fueron Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Bernard Shaw y Heinrich Ibsen. Bien, en el teatro se da el teatro de lo absurdo, que incorpora un diálogo con el espectador, ¿no? Se rompe entonces esa magia de los diálogos que son solo entre actores, ¿no? Y entonces introducen o hacen partícipe al espectador dentro de la obra, ¿no? Dentro del espectáculo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las tendencias o escuelas vanguardistas. Tenemos el futurismo y como representante principal tenemos a Felipe Marinetti, que es italiano. Su postulado, es decir, lo que él dice, literatura enérgica y viril que canta al maquinismo, la velocidad y el riesgo. Tenemos también el cubismo y como representante tenemos a Guillermo Apollinaire de Francia. Él intentaba incorporar a la poesía el nuevo
estilo de la vida sirviéndose de elementos plásticos, por ejemplo, los caligramas. Los caligramas son poemas que tienen una forma, que con las palabras van tomando la forma de un objeto, de una persona. Ya lo van a ver más adelante, chicos. Bien, tenemos también el dadaísmo. Como representante tenemos a Tristán Tzara, o también conocido como Dada, de ahí viene el nombre dadaísmo, que es un representante de Rumanía. Él habla de la destrucción del arte, plantea la ruptura entre el pensamiento y el lenguaje. Tenemos también el ultraísmo, cuyo representante es Gerardo Diego, de España. Se da la búsqueda de la poesía pura con metáforas insólitas. Tenemos también el expresionismo, a cargo de Franz Kafka, que es representante de Praga, preocupación profunda e íntima. Franz Kafka es de Checoslovaquia, ¿no? Bien, tenemos también el creacionismo, a cargo de Vicente Huidobro, de Chile. Su postulado es crear la libertad en la poesía a partir de imágenes autónomas. Tenemos también el existencialismo a cargo de Jean-Paul Sartre, de Francia. La filosofía de lo absurdo, plantea él, ¿no? No existe lo absurdo ni lo eterno, solo lo pasajero y circunstancial. Tenemos también el surrealismo a cargo de André Breton, es francés también. El postulado de él es la expresión del subconsciente con la creación de un lenguaje autónomo y automático. Veamos a los representantes con sus obras respectivamente. En Francia ya sabemos quiénes son los representantes: Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, ¿no? Entre sus obras tenemos la de Proust, En busca del tiempo perdido. Es una serie de 7 novelas. Sartre escribió El ser y la nada, La náusea y Los caminos de la libertad. Albert Camus escribió La peste, El extranjero, que ambas son novelas. Calígula y Los justos, ambas son teatro. En Irlanda tenemos a Bernard Shaw, tenemos a James Joyce. Shaw escribió Pigmalión, Héroes, César y Cleopatra y Cándida. James Joyce escribió Ulises, retrato del artista adolescente, que ambas son novelas. Bien, en Estados Unidos tenemos a Eugene O'Neill, a Ernest Hemingway y a William Faulkner. La obra de O'Neill es El luto le sienta bien a Electra, Más allá del horizonte, ambas son teatro. Ernest Hemingway, su obra cumbre es El viejo y el mar, Adiós a las armas y Fiesta. De William Faulkner tenemos El sonido y la furia, Santuario y Absalón, Absalón. En Alemania tenemos a Hermann Hesse, Franz Kafka, Bertolt Brecht. Hermann Hesse es autor de Siddhartha, Demian, El lobo estepario, Bajo las ruedas y Juego de Avalorios. Les recomiendo El lobo estepario de Hermann Hesse, es su obra más conocida, al igual que Demian. Son obras que son una muestra clara de lo que es el vanguardismo, ¿no? Los invito a leerlas. Tenemos en Alemania a Franz Kafka también, con su obra La Metamorfosis, también El proceso, El castillo y Carta al padre. Tenemos también a Bertolt Brecht, que es autor de Madre Coraje, El señor Puntilla y su criado Matt, que son obras de teatro. Tenemos también en Italia a Luigi Pirandello, con sus obras El difunto Matías Pascal, que es una novela, y 6 personajes en busca de un autor. Eso es una comedia, es decir, pertenece al género teatral. Hablemos ahora de nuestro autor protagonista. El día de hoy vamos a hablar acerca de Franz Kafka. Es un excelente narrador nacido en Praga, Checoslovaquia, en el año 1883, pero que escribió en lengua alemana. Perteneció a una familia judía de la clase media y llevó una vida oscura y melancólica, siempre alejado de los cenáculos literarios.
Los incidentes en el hogar paterno han sido comentados por sus biógrafos y las cartas que dirigiera a su padre nos lo han presentado como un hombre inseguro, inaccesible y lleno de traumas que se inician en la niñez. Su vida sentimental fue accidentada y poco feliz. Se compromete en 1914 y rompe su compromiso 3 años después, cuando se declara su tesis y ha de emprender su penosa peregrinación por distintos sanatorios. 2 años escasos duran, de 1920 a 1922, las relaciones con Milena, seguidas también de fracasos. Solo el último año de su vida, de 1923 a 1924, encuentra a la mujer que parecía ofrecer más estable equilibrio a su vida, la judía Dora Diamond, profesora de hebreo, con la que vive en Berlín en los tremendos momentos de la inflación. Con Dora aprende hebreo. Enfermo de tuberculosis, ordenó que todos sus manuscritos fuesen quemados. Gracias al celo de su amigo y albacea Max Brod, se han salvado lo suficientes para situar a Kafka en uno de los puestos más altos de la literatura del siglo XX. Murió en el sanatorio de Kierling en Viena. Bien, entonces Franz Kafka tuvo una vida bastante triste, ¿no? Su biografía, entonces, nos habla acerca de que tenía malas relaciones con sus padres, ¿no? En especial con su padre. Eso le causó muchas desgracias, ¿no? A pesar de ser de una familia de clase media, sufrió mucho, ¿no? En este caso no por la economía, sino parece que sufría de depresión y eso hizo que se enfermara más rápido también, ¿no? Bien, entonces, si fuera por Franz Kafka no hubiéramos conocido ninguna de sus obras, ¿no? Pero gracias a su amigo Max Brod es que llegamos a tener todas estas maravillosas obras, ¿no? Que lo hacen uno de los escritores más importantes del siglo XX, ¿no? Hablemos de las características de su obra. Bien, muestra la angustia del hombre ante lo absurdo del mundo, es decir, es su mundo interior, ¿no? Él tiene muchas cuestiones y muchas dudas acerca de la existencia del hombre, ¿no? Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, ¿no? Hechos inhumanos también, ambientes con atmósfera propia, originalísima, es decir, él crea los propios ambientes, ¿no? Incluso nuevos que no se habían tocado antes. Los temas son la soledad, la angustia y la deshumanización, ¿no? Él consideraba la libertad como prisionera de las normas sociales. Él decía que no podemos ser libres si seguimos las normas, ¿no? Entonces, él hacía críticas sobre eso, ¿no? Y en sus obras también lo muestra. En el género narrativo tenemos La Metamorfosis, publicada en el año 1916, que es un relato extenso o novela corta. Tenemos también La Muralla China, publicada en el año 1918 y 1919. Tenemos también Carta al Padre, América, 1924, El Proceso del mismo año, El Castillo también del mismo año. Y ahora vamos a hablar acerca de La Metamorfosis. La Metamorfosis es una obra del género narrativo, es una novela corta, pertenece a la escuela literaria del vanguardismo, ¿no? Pero Franz Kafka es considerado del existencialismo, surrealismo y también del expresionismo. Pertenece al siglo XX, los personajes son Gregorio Samsa, Gret Samsa, el señor Samsa y la señora Samsa. También por ahí interviene el jefe de Gregorio Samsa, ¿no? Cuenta la historia de Gregorio Samsa, un viajante comercial que con su empleo mantiene a toda su familia. Sin embargo, su vida cambia de forma radical cuando una mañana amanece convertido en insecto. Bien, les voy a leer entonces un poco de esta obra. Bien, dice
La Metamorfosis es un relato largo o novela corta publicado en el año 1916, cuyo ambiente, como el resto de las obras de este autor, posee una atmósfera propia, originalísima, en la cual se respira la existencia de la lucha llevada a cabo mediante una inteligencia de una penetración decididamente anormal, hasta el último grado de la destrucción espiritual. Dice, al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruo insecto. He aquí las primeras palabras del cuento, escritas como al descuido y sin preocupación por lo grave de la revelación. Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se halla muy asombrado, únicamente teme llegar con retraso a su empleo. Es viajante de paños, por causa de esta ligera indisposición. Gregorio permanece encerrado en su habitación. Su padre y su hermana están ya inquietos. Cuando penetra en la casa del jefe de su oficina, preocupado por la demora, Gregorio, excitado, consigue abrir la puerta, golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. Ante sus asqueados y asombrados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con voz ininteligible y animal: bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. El jefe, aterrorizado, se retira. Gregorio comienza su nueva existencia. Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas, le impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva los alimentos y le limpia el cuarto, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una tosca sirvienta. Al alquilar los cuartos a unos inquilinos, Gregorio los termina espantando. Es preciso que intentemos deshacernos de él, termina diciendo la hermana al padre. No es posible sufrir en la propia casa estos tormentos. Y Gregorio muere una noche, firmemente convencido de que tenía que desaparecer. Gregorio, como el personaje de José K. del proceso, vive un proceso gradual de persecución, de la propia culpa, de la necesidad de su destrucción. Bien, como les mencionaba hace un momento, Kafka trata de proyectar su mundo interior en las obras que va escribiendo, ¿no? Por ejemplo, en La Metamorfosis y también en El proceso, ¿no? Muestra prácticamente cómo el protagonista, Gregorio Samsa, se siente atrapado en su rutina, ¿no? Y que también no le importa, está tan sumido o tan esclavo del trabajo que no le importa su propia situación, ¿no? Está más preocupado por llegar al trabajo que por su propia vida o su propia realidad, ¿no? Incluso quiere adaptarse a ella, ¿no? Entonces, podemos deducir muchas cosas, podemos analizar de diferentes puntos, ¿no? Pero en sí vemos cómo Kafka va proyectando sus ideas, su pensar y su sentir en las obras, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar al libro. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la página 95 del libro. Nos encontramos en la sección de retroalimentación. La pregunta 1 dice: describe el contexto histórico que caracterizó al vanguardismo. Bien, en el vanguardismo nos encontrábamos en presencia de 2 guerras mundiales y posguerras, ¿no? También se da la liberación de países y colonias en el mundo y hay un dominio de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Pregunta 2. ¿Qué tendencias se desarrollan durante el vanguardismo? Se desarrollan varias tendencias, ¿no? Entre ellas el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo, expresionismo y también el existencialismo, entre otras. Pregunta 3. ¿Qué significa ser vanguardista? Chicos, ser vanguardista significa
que es una manifestación artística que rompe con los cánones clásicos y con los cánones estéticos que se tenían hasta ese entonces, ¿no? Estamos hablando de nuevas técnicas y recursos innovadores y de una evolución social y una expresión verbal novedosa. Incluso surgen los neologismos en la poesía sobre todo. Pregunta 4. Escribe el nombre de los autores más destacados del vanguardismo. Tenemos varios autores y de diferentes nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar a Ernest Hemingway, a Franz Kafka, a James Joyce, a William Faulkner, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Ustedes elijan qué autor van a colocar ahí. Bien, chicos. Ahora en la sección Trabajando en clase tenemos que ordenar las letras que están en las figuras y descubrir el nombre de los autores del vanguardismo. En la siguiente tenemos que ordenar también letras y descubrir el nombre de 2 obras del vanguardismo. En la página 96 también tenemos un 3 en raya y las preguntas de verificando el aprendizaje. Esas preguntas sí las vamos a dejar para resolverlas en la videoconferencia. Bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Nos encontramos en unos minutos para responder las preguntas que faltan y también si ustedes tienen comentarios o dudas para que puedan hacerlas. Bien, ahora les comento que les queda de tarea escoger a un autor y una obra y vamos a hacer una tertulia la próxima clase. No es la siguiente clase, sino la próxima, ¿no? Que sería 27 de noviembre. Vamos a hacer otra tertulia literaria donde cada uno de ustedes va a escoger a un autor y va a escoger también una obra. Cada uno va a escoger una obra distinta. Ya, chicos, puede ser el mismo autor, pero obras distintas para hacer una tertulia. Bien, chicos, también tienen que hacer un esquema. Un esquema puede ser en este caso de una página o de 2 páginas como máximo, ¿no? Puede ser un díptico o también una hoja con 2 caras, ¿no? Como ustedes prefieran, chicos. Si tienen alguna duda, me escriben, ya saben qué medio utilizamos. Bien, y entonces nos encontramos en unos minutos en la videoconferencia. Como siempre, les agradezco por la atención prestada. Nos vemos pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.